Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a mostrar cómo se realiza el metrado de cargas de un muro portante. Al lado izquierdo tenemos el esquema estructural de una edificación de 3 pisos, es una edificación destinada a vivienda. Aquí tenemos el muro que vamos a metrar, se denomina el muro Y2. En el Excel hemos colocado el nombre del muro y vamos a metrar en primer lugar las cargas muertas y vivas del primer nivel. ¿Qué elementos vamos a considerar? Vamos a considerar el muro, que es un muro estructural, un muro de albañilería. Aquí vamos a colocar su peso. Este muro tiene una columna en un extremo, otra columna en el otro extremo. A esas columnas le estamos denominando 1 y 2. ¿Qué tenemos adicionalmente? Sobre el muro tenemos una viga solera, la viga solera 4, una viga peraltada B102. En el otro extremo tengo una viga 101. Al lado izquierdo una viga 101 que es de poco peralto, esa chata. Y acá a la izquierda, este corte 1 también tiene una altura de 20 centímetros. Entonces, la viga 101 es esta porción, hay que metrarla. La viga 102, esta porción. La viga BS4, la que está encima del muro. El corte 11 que habíamos señalado por aquí. Y la viga 103, esta que está al otro lado, esta porción también es una porción de viga chata. Estaríamos hasta ese nivel. Luego hay que considerar la losa aligerada. Esta es una losa aligerada en dos direcciones, lo mismo aquí, lo mismo en el otro paño. Y todo lo que se ha marcado en esta zona es losa aligerada. Se va a considerar dicha losa, el área, por el peso de esta losa, que estamos considerando es 20 centímetros el peralte. Luego vamos a considerar una losa maciza en esta zona. ¿A qué está destinada esta zona? Como se observa en la planta del segundo nivel, es una jardinera. Entonces, esto es una losa maciza sobre la cual se va a colocar tierra y se va a colocar plantas, ¿no? Esta losa maciza es de 15 y la losa maciza que llega al descanso de la escalera es de 20. Por eso hemos colocado aquí una de 15 y otra de 20. Luego consideraremos una porción de la escalera y los acabados que están actuando sobre el área correspondiente. También en la parte superior, en la jardinera, hay un muro, este muro que está rodeando la jardinera para evitar que la tierra salga. Este es un pequeño muro de concreto, ese muro también lo vamos a colocar aquí. Vamos a considerar el peso de la tierra que está dentro de la jardinera, y lo he dejado aquí en rojo para que en un momento discutamos si se trata o no de carga muerta o carga viva. Vamos a revisarlo en la norma. Adicionalmente a todo lo que estamos ya señalando, nos estaría faltando considerar tabiques, ¿no? Si esto es el muro portante, si este es el muro portante, sobre ese muro tengo también aquí muro portante en la segunda planta, ¿ya? Pero ese muro no lo voy a meter en este momento, solo voy a tomar en cuenta este muro de color morado, que es un tabique que al descansar sobre la viga 102 va a llegar al muro del primer piso. Esta otra porción también es un tabique, esta otra porción también es un tabique, y esta otra porción también es un tabique. Entonces, estos dos tabiques aquí y dos por acá, estas 4 porciones, descansan sobre vigas y a su vez desde ahí transmiten carga al nivel inferior. Como este tabique está descansando en una porción de viga que está pegado al muro que va en la dirección X, este tabique no lo vamos a metrar, pero este sí, este también y este también. 3 tabiques en total, este lo vamos a eliminar. Ok, entonces vamos a continuar con nuestro metrado. Vamos a mostrar para eso algunos esquemas estructurales adicionales. Aquí tenemos entonces el siguiente esquema estructural, que es un esquema de un corte que me permite conocer las alturas a tomar en cuenta. Hemos indicado que esto es una vivienda de 3 niveles, no hemos dibujado el tercero, solo me quedo con el primero y segundo para mostrar qué datos vamos a considerar en el metrado del primer nivel. Cuando yo voy a metrar el muro portante del primer nivel, este muro Y2, voy a necesitar la altura del muro. Aquí puedo observar que el ladrillo es 2,50 m, ¿no? Ladrillo más el mortero y tarrajeo es 2,50 m. Y hay una pequeña altura adicional de 20 centímetros, que es la que corresponde a la porción de sobrecimiento por encima del falso piso. Las columnas, sin embargo, van a llegar hasta la parte superior del cimiento.
Entonces, ya que el ladrillo llega hasta aquí, hasta 2,50 metros, pero las columnas llegan hasta el nivel del cimiento, yo quisiera uniformizar a una sola altura para que estos datos que calcule me sirvan para diseñar los muros con las columnas que los están rodeando, ¿no? Las columnas de confinamiento. Entonces, el criterio que yo voy a tomar es que voy a considerar que la altura del muro es 2,50 metros más 20 centímetros, voy a considerar en total 2,70 metros. ¿Ya? O sea, en el primer piso, tanto muros como columnas los voy a trabajar con 2 metros, muros con 2,70 y columnas con 2,90. ¿Por qué? Porque esto es 2,70 más los 20, hasta ahí hago llegar la columna hasta el ras del vaciado de la losa superior. Entonces, en muros, 2,70 y en columnas le sumo 20 centímetros más, 2,90. Y a la porción que está por debajo, esa ya no la voy a tomar en cuenta, lo que está enterrado, no lo voy a considerar aquí, para el diseño del muro o sus columnas. Por eso aquí hemos colocado para el muro 2,70 metros como altura. Lo mismo voy a tomar para las columnas, ya para que sea una altura pareja. Cuando tenga que metrar el tabique del segundo nivel que descansa en alguna viga o losa y transmite sus cargas al muro portante, ese tabique del segundo nivel tiene solo 2,60 metros, ¿no? Estoy considerando desde el vaciado de losa hasta fondo de losa, 2,60 metros. Por aquí habrá una pequeña junta, una pequeña separación para evitar que la losa descanse sobre el tabique, pero para simplificar el cálculo, colocaré la altura como si el muro ocupase exactamente los 2,60 metros. Esa es la otra información que por aquí quería mostrar. Ahí encuentran alguna diferencia con respecto al metrado que hemos hecho antes en columnas. La zona de la jardinera que observábamos aquí, esta zona de jardinera, este es en el plano estructural, en el plano de arquitectura aparece la palabra jardinera, tiene un corte y el corte que pasa en esta dirección lo tenemos desarrollado aquí. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que esta es la losa del techo del primer nivel, pero lo que está en voladizo ya es una losita más delgada, es una losa maciza de 15 nada más, es de menor espesor, 15 centímetros, lo que aparece en color rosado. Lo que aparece en color celeste es el muro que rodea a esta jardinera y lo que aparece aquí con líneas en una y otra dirección diagonales representa la tierra, ¿no? Y encima alguna planta, algún arbusto. Se entiende que no se va a colocar aquí un árbol porque tenemos una ventana adentro, ¿no? Y la altura de tierra es pequeña, que solamente permite colocar flores o arbustos, ¿no? No podemos colocar algo más pesado. Entonces, decíamos hace un instante, cuando hablamos de la tierra de esta jardinera, bueno, ¿qué vamos a considerar? El ancho, 65 centímetros, la altura, aunque el plano me muestre por aquí 40 centímetros, podría ser pues que a mí se me ocurra llenar de tierra hasta 50, ¿no? Más arriba, entiendo, no lo voy a llenar, pero yo consideraría para cálculos 50 de altura, 65 de ancho. Y de longitud, lo que mida el plano en esta dirección, ¿no? Lo que mide el plano en esta dirección. Eso me va a permitir tener el volumen de tierra y con ese volumen y el peso unitario de la tierra puedo calcular el peso que se transmite al muro. ¿Qué me dice la norma respecto a la tierra? ¿No? Aquí hay algunos conceptos que pueden leerse de un lado en la norma 020, de otro lado en la norma 060, y que podrían verse como algo distinto, ¿no? Entonces voy a ir primero a la norma E020. Si me voy a la norma E020, voy a encontrar que la tierra saturada pesa 18 kilonewtons sobre metro cúbico y la tierra seca 16. Son los datos que nos da la norma para nuestros metrados. Nosotros exactamente el tipo de tierra que va a entrar, las características exactas no las conocemos, pero me da dos valores de peso de tierra seca y tierra saturada. Yo he marcado la saturada porque la misma norma antes me hace referencia a ella. Entonces vamos a ir al inicio de la norma cuando se habla de cargas vivas. Entonces, ¿qué me dice la norma? Me dice que hay que considerar cargas vivas mínimas, me da algunos casos, caso A, caso B, pero hablando de carga viva, ojo,
Voy a dejar aquí marcado. Permítanme marcarlo. Ya está. Hablando de carga viva, en uno de los acápites del numeral 7.1 señala lo siguiente. Al terminar el F dice, el peso de los materiales del jardín, si pienso en un jardín como tal, estoy leyendo esto, ¿no? Dice, cuando los techos tengan jardines, bueno, ¿los jardines de qué son? Se está refiriendo la norma a la losa que sirve como recipiente, a los muros que sirve como recipiente, o se está refiriendo a la tierra al interior. Entonces aquí habla de los techos, si en algún techo hay un jardín, en este caso en nuestro primer techo hay una porción que tiene jardinera, nos habla de la carga viva, termina de hablar de la carga viva y continúa. El peso de los materiales del jardín, nuevamente nos preguntamos, ¿se refiere al concreto que está envolviendo al jardín, que está sirviendo como recipiente, como una jardinera, o se refiere a la tierra? Si se refiere a la tierra, dice, el peso de los materiales será considerado como carga muerta. Y ahora me aclara, y se hará este cómputo sobre la base de tierra saturada. Entonces, el valor que hemos revisado antes de 18 kilonewtons sobre metro cúbico se refiere justo a tierra saturada porque aquí la norma me está diciendo que utilice en los cálculos la condición de que esta tierra está saturada, es decir, alguien lo ha regado hasta llenarla de agua, ¿no? Hasta llenarle de agua todos sus vacíos. Vamos a usar 18 kilonewtons sobre metro cúbico. Y me dice además que lo considere como carga muerta. Y decía, ¿no? Estaba hablando de carga viva en el título, pero hay acá una pequeña mezcla, pero me dice, llévalo a carga muerta. Si en cambio yo reviso la norma E060, al revisar la norma E060 voy a encontrar otra situación. La norma E060 me va a decir, si fuera necesario, el numeral es el 925. Si fuera necesario incluir en el diseño el peso del suelo, este suelo es tierra, el empuje del suelo, etcétera, el agua contenida en el suelo, para todos esos casos me dice que utilice un factor de 1,7 y este C sub E o CE viene a representar estos empujes o estas presiones o estos pesos. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí la norma de concreto armado? Me está hablando de suelo, y cuando hablamos de suelo estamos hablando de ese espacio sobre el cual hago mi cimentación, sobre el cual hago mi edificación. O sea, no está hablando que del suelo yo voy a extraer un poquito de material, por ejemplo tierra, y lo voy a llevar a una jardinera. Cuando lo lleve y lo ponga como jardinera, se va a tratar de carga muerta. Pero cuando sea realmente el suelo, entonces yo cuando construya, por ejemplo, un sótano, ese sótano, por un lado, por una de las caras de los muros, va a tener suelo. Ese suelo tiene un peso y va a tener un empuje. En esos casos me dice considérale así, ¿no? Como si se tratase de carga viva. Pero cuando se trate de tierra para jardineras, no, ahí uso la norma 020 y lo considero como carga muerta. Entonces he querido explicar esto porque muchas veces se leen ambas normas y se piensa que realmente hay una discrepancia entre ambas respecto al tema de las jardineras, ¿no? La norma 020 me dice claramente que las jardineras debo pasarlas a la carga muerta y la norma 060 no habla de jardineras, sino habla del suelo en sí, del suelo. Puede encima haber un sembrío, puede encima haber un edificio, lo que fuese, pero estamos hablando del suelo natural, ¿no? El suelo natural. Ok, entonces voy a retirar esto y con esta información vamos a colocar, por ejemplo, por aquí las dimensiones y el peso unitario para considerar este peso de la tierra de la jardinera. Aquí tenemos entonces nuevamente el acercamiento en donde está la longitud del muro 3,80 metros, que lo habíamos colocado aquí arriba. Y para el caso de la jardinera, vemos que la losa aligerada, que tiene una dimensión similar, la losa aligerada tiene 1,82 metros. Si a eso le sumamos 10 centímetros, recuerden que este muro es un muro de soga de 15 y esta viga es una viga de 25. Por lo tanto, lo que me falta sumarle acá es 10 centímetros. 1,82 más 10 me da 1,92. Entonces, eso significa que esta longitud es 1,92 m. Ese 1,92 m es el que estoy considerando para la longitud de la jardinera. Y como estábamos viendo hace un instante, al plantear el corte,
la zona que está llena de tierra es de 65 y voy a considerar 50. Aquí veo que es un poquito menos, pero en caso lo llenasen, voy a considerar 65 por 50. Eso es lo que hemos colocado aquí, 65 centímetros de ancho, 50 de altura. Entonces, este es el volumen de tierra de la jardinera y estamos considerando además el peso unitario de la tierra saturada. Entonces, con esto ya tenemos dos de los valores. Hay una serie de valores más, no lo vamos a calcular todos, vamos a ir mostrando algunos, básicamente para que tengan una buena referencia para los metrados que tengan que desarrollar, ¿no? Complementando con el video anterior relacionado con el diseño, perdón, con el metrado de cargas en columnas, ¿no? De sistemas aporticados. Pasamos a metrar entonces el muro de la jardinera. Aquí hemos trasladado la imagen para recordar que la altura de ese muro es de 50 centímetros y que el espesor es 15. Entonces aquí estamos colocando 15 de espesor, 50 de altura. ¿Qué nos falta? Nos falta la longitud de este muro y el peso unitario. El peso unitario sabemos que es el del concreto, porque es concreto armado, y nos faltaría la longitud. La longitud la podemos ver en esta imagen. En esta imagen debo tomar en cuenta la longitud que estoy marcando con el cursor. Si acá teníamos 1,82 m y le sumo 25, eso me da 2,07 m. Entonces, esta longitud completa es 2,07 m, es lo que he tomado aquí. Y la longitud que corresponde a esta otra porción, esta pequeña longitud, la tenemos acotada en el corte, 65 centímetros. Entonces, aquí también tengo 65 centímetros de longitud de muro, que lo sumo con los 2,07 m. Aquí lo hemos colocado y se trata de concreto armado. Entonces ya tenemos el muro de la jardinera, ya tenemos el peso de la tierra y teníamos entonces arriba el peso del muro portante, ¿no? Tendrán ustedes entonces que calcular cuál es el peso unitario de un muro portante que está hecho con ladrillo King Kong. No olviden, es un ladrillo King Kong de aquellos que tienen 30% de agujeros como máximo, ¿no? 30% de vacíos. No podemos utilizar ladrillos que tengan 18 huecos y estos huecos representen el 50-40% del área. No están permitidos utilizar en estructuras que van a soportar cargas, sobre todo en zonas sísmicas, ¿no? Entonces, eso queda de trabajo para que puedan determinar este peso y lo puedan incluir aquí. Metramos ahora las vigas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la viga 101, es la viga que estamos mostrando aquí. Esta es una viga que tiene 25 centímetros de ancho, 40 de peralte. Aquí hemos colocado el ancho del peralte. Y la longitud es similar a la que tenemos atrás, que es 1,77 m. 1,77 m y por el peso unitario del concreto. Luego la viga 101, pero la parte chata, es decir, la parte de la izquierda, es una viga de 25 por 20. Aquí están la sección, el ancho y la altura. Y la longitud está aquí acotada, 1,825 y el peso unitario del concreto. Entonces ya colocamos estas dos vigas. Ahora vamos a pasar a la viga del fondo. Esta viga 102 es de 30 por 40. 30 por 40, la longitud la habíamos visto que es 1,77. Y ahora hagamos el metrado de la viga chata, o perdón, de la viga solera, que confina al muro, ¿no? Es decir, está en la parte superior del muro confinándolo. BS4 de 25 por 20. BS4 25 por 20. Su longitud, como vemos aquí, es de 3,80 m entre caras de columnas y el peso unitario. Entonces me estaría faltando solo esta viga que aparece aquí y esta viga de atrás, además de las losas, entre otras cosas, ¿no? Vamos entonces a continuar. Vamos a metrar esta porción de viga que estoy marcando con el cursor entre estas dos columnas, ¿no? Entre estas dos columnas hay una pequeña viga, es corta en longitud. Ya no le hemos colocado un nombre como B101, B102 o BS, porque le llamo viga solera a aquella que está encima del muro. Ese acero, esa sección va a continuar fuera del muro, pero aquí sí va a haber flexión. Entonces, cuando las vigas son cortas, usamos cortes. Por ejemplo, este corte 1,1 me va a representar, luego lo voy a representar, perdón, mediante una sección, y ahí voy a colocar el tipo de fierro, refuerzo, además del ancho y altura de esta sección, ¿no? A esto le llamamos cortes de techo generalmente en los planos estructurales, cuando hay pequeños elementos. Por ejemplo, aquí tengo otra porción que es bien pequeñita, ¿no? Pasando la columna, tengo esta
longitud de viga en voladizo que sirve para soportar a esta otra. Entonces, esta pequeña porción también le llamo corte. Bien, vamos al corte 1. El corte 1 tiene aquí una longitud total y la mitad de esa longitud es esta, que corresponderá al metrado de cargas para el muro involucrado. Entonces, en el corte 1, la longitud es 65 centímetros y la sección es la misma de la viga solera 1, o sea, 25 por 20. Ahí están los dos datos y el peso unitario del concreto. Luego, la viga 103 es la que está arriba, que nos estaba faltando. Esta viga tiene una longitud importante. Desde esta columna tiene un primer apoyo aquí, un segundo apoyo y un tercer apoyo, ¿no? Entonces, esta zona entre apoyos no nos interesa para este elemento. Esta zona entre apoyos, entre este apoyo y este tampoco. Entonces, nos interesa solo esta parte, ¿no? De aquí hemos considerado la mitad, ¿no? Desde este lugar a este lugar, a la mitad, ahí hemos trazado la línea. Entonces, esta viga 103 de 40 por 20, vamos a tomar en cuenta solo esta porción del peso, porque esta porción de peso va a ir a este otro muro que no es de nuestro interés ahora. Entonces la viga 103, 40 por 20, 40 por 20 y por 1 metro de longitud. Esto es 1 metro y el peso unitario. Entonces veamos qué pasa con las columnas, ¿no? En los datos que teníamos originalmente para las columnas habíamos acotado columna de 30 por 30 y columna de 30 por 30, ¿no? Ambas son columna de 30 por 30. Entonces, supongamos que la de abajo se llama C1, ahí vamos a colocar los 30 centímetros de lado y los 30 centímetros del otro lado. La altura, hemos dicho que vamos a considerar la misma altura que el muro portante, 2 metros 70. Y como se trata de columna de concreto, sí utilizo 24 kilonewton. No olviden que esto deben calcular. La columna número 2 va a tener la misma sección, 30 por 30 por 2 metros 70 y por 24. ¿No? Revisen la primera parte del video para que recuerden cómo es que hemos determinado esta altura. Vamos a continuar y para ello vamos a trazar algunas líneas auxiliares. Ya está. Aquí se ha trabajado a la derecha lo que es la viga 103, viga chata 103, es esta misma viga. He colocado esta columna, es la que tengo por aquí. Esta columna es la que aparece aquí también, la estoy rayando. Esta columna es la que aparece en este lugar. Y esta columna a la derecha es la que aparece aquí. ¿Cómo es que transmite su carga esta escalera y el descanso, ¿no? En realidad, la manera en que lo transmite es un poco compleja, no es tan fácil como decir la mitad se va a este extremo, la mitad al otro extremo, ¿no? Como esto es una losa maciza, esto que estoy pintando aquí es una losa maciza, las cargas de la escalera llegan a través de la losa maciza y no solamente se transmiten aquí a la viga, sino que también se transmiten en esta cara. La losa maciza, hay que recordar, es una losa armada en dos direcciones y puede transmitir sus cargas no solo a este elemento, sino también al que tenemos aquí. Entonces vamos a asumir primero lo siguiente. De toda la longitud que yo encuentre, estoy trazando aquí a la izquierda, de esta cota total, voy a dividir en planta la mitad. La mitad me queda por aquí. Entonces, la mitad voy a decir que va hacia este muro más grueso. Eso por ahora no me interesa. Y la otra mitad de la derecha va a esta zona. Eso es lo que estoy tratando de mostrar aquí, ¿no? A partir de esta línea azul, esto sería la mitad. Entonces, esa carga, lo que esto pese, la losa y las gradas que estén contenidas allí, se van a trasladar una parte a este apoyo, o sea, a la viga 103, y otra parte a este apoyo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama el corte 1-1, lo hemos visto aquí en el dibujo a la izquierda. Entonces voy a suponer, porque no hay una manera directa, mediante estática, de poder saber cuánto se transmite, voy a suponer que aquí va el 50% de la carga, y voy a suponer que aquí también va el otro 50% de la carga.
Entonces, del total del área pintada en color rojo, el 50% de carga descansa en la BH 103 y el 50% en el corte 1-1. Ahora, como el corte 1-1 hemos partido antes por la mitad aquí y hemos visto que de las cargas que pueda tener, la mitad se puede ir a esta columna, por lo tanto este muro, y la otra mitad al muro de la izquierda, entonces puedo hacer lo mismo otra vez, sino que en este caso lo podemos hacer con otro color, lo voy a hacer a ver, con color verde. Entonces, lo que voy a decir es que de este 50, 25%, o sea, la mitad, se va a este lugar, ¿no? Y con este otro elemento, entonces, el 75% de esta carga se va a ir al muro que nosotros estamos metrando, ¿no? El 50 que ya se había ido antes, más la mitad de esto, porque estoy partiendo lo que es la mitad, más el 25%, 75%. Pues eso es lo que aquí es importante también planteárselo, porque van a existir configuraciones más dificultosas incluso de las escaleras, cuando estas vienen en L o cuando alguno de los lados viene esquinado, viene diagonal. No es tan sencillo en esos casos definir cómo es que se transmite la carga. Y lo que estamos haciendo es suponiendo que al tener una losa maciza, las cargas van a ir a estos dos apoyos, ¿no? La carga del otro tramo igual tendrá que ir a estos dos apoyos, ¿no? Seguramente aquí irá un 70% y aquí un 25, un 30, ¿no? Eso se podrá discutir, pero estamos en este lado. Hemos supuesto 50%, 50%. Y de aquí 25% y 50, 75 para este muro. Con eso vamos a trabajar entonces el siguiente cálculo. Tenemos entonces un acercamiento. Hay que recordar que esta área de color rojo la hemos obtenido ubicando la mitad de esta dimensión en la vertical y la mitad de esta dimensión en la horizontal. Pero esta carga, no estoy diciendo que toda vaya a este muro, sino solo el 75%. Igual cuando tenga que trabajar la carga viva de esta zona, también, ¿no? El 75% voy a asumir que llega a este muro. Entonces, esta imagen la hemos vuelto a dibujar más grande a la derecha. Ahí está. Y lo que está en rojo equivale a un área de 1.78 metros cuadrados. Esto ustedes lo pueden obtener en el AutoCAD. Y lo que está en azul equivale a 20.57 metros cuadrados. Eso me va a servir, por ejemplo, para los acabados, pero hay que detallar más aún. ¿Por qué? Porque esta zona es losa aligerada, esta zona es losa aligerada, esta zona es losa aligerada. Tengo que descontarle las vigas para el metrado del peso de la losa aligerada y tengo que descontarle esta losa maciza. Entonces, hemos trazado este mismo gráfico por segunda vez y por tercera vez, ¿no? Entonces aquí podemos observar que hemos determinado qué porcentaje hay de área va a la losa maciza, qué porcentaje va a la escalera, qué porcentaje va a la losa maciza de la jardinera y a las losas aligeradas. Este es el gráfico final entonces. Entonces, los tres recuadros de color naranja, este superior, este de la derecha, este de la izquierda, todos en total me están dando 15.79 metros cuadrados. El acumulado de los tres es 15.79. Entonces, en losa aligerada, yo puedo escribir 15.79 metros cuadrados de losa aligerada en una dirección a 3 kilonewton por metro cuadrado, que es un dato ya hemos revisado antes. Ahora vamos a ver qué ocurre con esta losa de 15 centímetros. La losa de 15 centímetros, losa maciza, tiene un área de 1.66. Entonces vamos a colocar allí 1.66 metros cuadrados de losa por un espesor de 0.15 metros. Entonces, para la losa maciza, esto que está en color rosado es el área por el espesor de 0.15 y por el peso unitario. Pues todos los valores que estoy sombreando aquí, he necesitado, por un lado, bueno, acá, estos, he necesitado el volumen, ¿no? El volumen largo, ancho
altura, o largo, ancho, o espesor, o longitud, ancho, altura, dependiendo del tipo de elemento, pero tiene 3 dimensiones por el peso unitario. En el primero, que era el peso del muro, si ustedes pueden calcular el peso por metro cuadrado, aquí sería por metro cuadrado, como hicimos para el tabique, pueden calcular el peso por metro cuadrado, les bastaría la longitud y la altura nada más. Y en el cálculo que estoy haciendo para la losa aligerada, también solamente el área y el peso por metro cuadrado. En el cálculo de la losa maciza, el volumen, ¿no? Aquí está el área por el espesor, tengo volumen y por peso unitario. Y la losa maciza de la parte posterior, la losa maciza de la escalera es una losa de 20 centímetros. En esa losa entonces vamos a decir 1.30 metros cuadrados. ¿Ok? Esto que aparece en celeste es 1.30 metros cuadrados por 20 de espesor y por 24 kilonewtons sobre metro cúbico. Pero hemos aclarado que no toda la carga va a llegar al muro de nosotros, solamente el 75%. Entonces le voy a colocar acá 75%. Esto lo hemos explicado hace unos instantes. Y para la escalera, también esta porción de escalera de 0.48 metros cuadrados, de lo que esta escalera pese, solo el 75% va a ir a nuestro muro. Entonces, aquí vamos a retirar esto. Y en escalera vamos a colocar el área. 0.48 metros cuadrados. Y vamos a decir también que solo el 75% del peso de esa pequeña porción de escalera va a llegar a nuestro muro, ¿no? 75% de 0.48 directamente por el peso por metro cuadrado. Este peso estoy utilizando el mismo valor que hemos trabajado en un problema anterior. Dependiendo del trazo de la escalera, este valor podría ser menor, podría ser mayor, ¿no? Así que dependiendo de su proyecto, este valor también puede cambiar. Y para acabados, necesitamos el área, ¿no? El área ya lo habíamos estado mostrando por aquí. Son 20 metros, punto 57, y de esta porción hemos dicho solo el 75%. Entonces aquí en acabados vamos a escribir el 75% de 1.78 metros cuadrados más los 20.57 metros. Y hemos explicado también, hemos demostrado antes en clase, que el peso de los acabados se puede considerar como 1.3 kilonewtons sobre metro cuadrado. Entonces, toda esta área que cubre losa aligerada, que cubre por aquí losa maciza de la jardinera, que cubre la zona de las vigas chatas, las vigas peraltadas, corresponde entonces a los acabados, ¿no? Corresponde entonces a los acabados. El 75% de esta área y del resto del área sí es el total, ¿no? Los 20.57 por 1.3. Entonces, ¿qué les estaría quedando a ustedes? Aquí es aplicar lo que hemos visto antes de cómo es que podemos metrar tanto el tabique 1, el tabique 2 y el tabique 3, que voy a volverlos a mostrar en planta. Vamos a volver a mostrar en planta. Habíamos indicado que teniendo la distribución de la segunda planta, debo ver qué elementos descansan sobre esta área que hemos marcado. Entonces aquí tengo un par de elementos, ahí hay 2 tabiques, y aquí tengo el tercero. Entonces, si yo conozco la longitud y la altura, voy a poder llenar estos 3 renglones. Aquí tengo una viga peraltada, ojo, estoy en arquitectura, esto es viga peraltada, este es un tabique, voy a tener una altura distinta a la zona, por ejemplo, de aquí, ¿no? En este lugar hay viga chata, y este tabique va a ser un poquito más alto. Este tabique, de nuevo, es más bajo porque hay acá viga peraltada. Eso sería entonces todo lo que quería compartir. Lo mismo que hemos desarrollado antes, hay que trabajarlo para lo que es la carga viva. Ojo, hay que completar la carga viva. Y así como hemos trabajado el primer nivel, hay que trabajar también el segundo y tercer nivel, ¿no? Y en eso consiste esta parte de su trabajo. No olviden que deben incluir los esquemas que aquí estoy mostrando, el de estructura, el de planta, indicando por dónde pasan las áreas, indicando los contornos,
un esquema donde aparezcan las cotas de los elementos que van a metrar, sean vigas, sus dimensiones también, del muro, si hubiese losa maciza, bien identificado, y también un esquema de áreas, ¿no? No se va a ingresar como una sola hoja de esta forma, sino ordenadamente al costado de los cálculos, ¿no? Entonces van haciendo los cálculos y van presentando cada uno de los gráficos con sus títulos, lógicamente, como ya se ha explicado. Ok, con esto entonces termino hasta la próxima entrega.